a mí me da la impresión de que cuando recordemos la Copa América 2024 en los Estados Unidos, el recuerdo que vamos a tener de Uruguay es la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. O no, primero la bronca en la tribuna. La bronca con Colombia. Primero la bronca en la tribuna con Colombia, que deriva en Marcelo Bielsa teniendo que salirse de su script natural, que es cuando está delante de una cámara, voy a voltear a la mía, voy a tratar de imitar a Marcelo Bielsa, ¿no? Es jamás hacer contacto visual con nadie, ver hacia el escritorio y decir, usted tiene la impresión. Sin ningún tipo de emoción. Faltan los lentes aquí, Sí, en la puntita de la nariz. Hablar lo más bajo posible. Pero de pronto regresó loco. Vamos a revivir esa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. Ya también le podemos agregar lo que dijo Lionel Scaloni, porque fue mencionado por Marcelo Bielsa en esa conferencia de prensa. Y regresamos para platicar entonces si es de lo que realmente nos vamos a acordar de esta Copa América de la selección uruguaya de fútbol. Ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencia de prensa para decir no, las canchas están perfectas y vos ves que las uniones no justifican. No, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Y nosotros hablamos, y ya dije todo lo que me prometí no decir, y nosotros hablamos diciendo, no, porque esto son amenazas, ya van a ver. Scaloni habló una vez, se atrevió a decir que las uniones, si usted ve aparte de esto, son todos errores sabidos. Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen te doy una cancha instalada hace 3 días atrás, o X cantidad de días, y las uniones no cierran. Busca una jugada del partido de ayer en el área chica de Rochet y va a ver que la pelota hace tac-tac, y las uniones no cierran, y los campos de entrenamiento eran un desastre. Y Bolivia no entrenó, claro, Bolivia. Y después el penal a Brasil, y toda la injusticia la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50.000 sabiendo que eso condiciona, y ya sabe todo lo que es esto, viejo. Yo ya lo dejé claro y fui el primero porque, claro, fuimos los primeros que jugamos y inauguramos el torneo y lo sigo pensando. Lo que pasa es que cuando me preguntaron en la segunda rueda de prensa dije que ya está todo dicho porque no había manera de arreglarlo. Es que esa es la cuestión. Tuvimos, como yo dije, el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. ¿Cómo la van a arreglar en 4 días? Por eso no... Me parecía oportuno dejar el tema de lado porque para mi equipo, si no, era buscar siempre excusa y había que sobreponerse a eso. Jugamos con Ecuador en una cancha también, y diría peor, y seguimos. Entonces opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, porque incluso podría ser para nosotros una excusa y no buscábamos excusa a los campos, pero es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos y... La gran diferencia de un técnico que está en la final contra un técnico que fue eliminado con un hombre más durante varios pasajes y después todo lo que pasó tristemente. Y la gran diferencia entre un señor que ya tiene casi 70 años y que ya tiene el recibo de la luz pagado hasta que el Altísimo lo llame, y alguien que todavía tiene muchísima carrera por delante y no se quiere generar tantos enemigos. Sí. Hay que mirar el contexto también. No mintió en lo absoluto Bielsa. No. Verdades las dijo todas. Podemos después, si quieren, reparar en la forma, en el exabrupto, en el cambio de guión, en el cambio de script, en el cambio de personaje de Marcelo Bielsa, en el momento en el que lo dice. Pero mi reflexión, y la comparto con ustedes, y escuchamos a Eli en un segundo también, es, aunque Marcelo Bielsa lo haya dicho como lo dijo, tiene 0 repercusión en la manera en la que se organiza
este torneo en los Estados Unidos. Y eso probablemente es lo más triste de todo. Sí, no cuenta. Puede ser Marcelo Bielsa y ahora hará ruido y en una semana se olvidó del todo. Y se hace una Copa del Mundo y volveremos a hablar de eso. Va a ser lo Mundial mismo. de Clubes el próximo verano. ¿Qué va a pasar? Me imagino más o menos desapercibido, ¿no? Va a ser el evento del verano, pero nada que ver con la magnitud de una Copa América, ni mucho menos de un Mundial. Y en el Mundial se va a hablar mucho de eso. No van a vender una entrada menos. No van a bajar $1 los derechos de transmisión por el tema de las canchas. Así de fácil. Sí. Y eso tiene que ver, Eli, con una fotografía que veíamos hace solamente, estamos haciendo en vivo este stream una vez que ha terminado el partido por el tercer lugar. Han pasado ya por sus medallas tanto los futbolistas de Uruguay, los futbolistas de Canadá, pero yo vi algo que no había visto nunca en un torneo de fútbol a este nivel. ¡Nunca! Parecía un concesionario de autos usados. ¡Nunca! Déjamelo decirte. Es un cheque gigantesco que le dieron a Canadá por $4 millones. Es decir, sube el presidente de la Federación Canadiense antes de las medallas y le entregan eso como de concesionario de autos usados. Un cheque por $4 millones. Sube el representante de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le pasan su chequezote por $5 millones. Entonces, Eli, esa es la fotografía. Podemos poner el mensaje de Bielsa y la fotografía del dirigente recibiendo el cheque. ¿Cuál es tu conclusión una vez que hemos presentado todos estos ángulos de lo que han sido 72 horas de locura en la Copa América? Y sigue de locura, ¿no? Digo, son de pronto estas cosas, yo no lo estoy viendo, gracias por describirlo tan puntualmente, en un momento iré a buscarlo y a checar ese chequezote que le acaban de dar a la selección de Canadá. Tiene razón Bielsa, pero pierde peso cuando perdiste, ¿no? Si lo hubiera dicho, como lo dijo desde un principio, y en ese primer partido sí dice bien Scaloni, bueno, nosotros iniciamos en la Copa América, fuimos el partido inaugural, pero después yo no escuché a Bielsa quejarse en ninguno de los partidos donde fue avanzando, y todos estábamos en la misma, y la gente que estuvo muy cerca y que estuvo reportando y que estuvo cubriendo la Copa América, que las canchas fueron un asco, pero son tan complejas para un equipo como para el otro, y no la han querido poner como pretexto. A mí me agrada que le meta picante y que salga de este discurso que nunca ve a los ojos y que quiere quedar bien con todo mundo y que no se quiere meter en problemas. Está bien que haya dicho verdades. Ahora, no sé si vieron la fotografía de Alejandro Domínguez supervisando las canchas después de lo dicho por Marcelo Bielsa, dándole una checadita, porque igualmente pues no pueden hacer mucho de hoy a mañana, pero por lo menos tuvo esa inquietud de ir a supervisar qué estaba pasando con las canchas. Igualmente, pues esto afectó a todo el mundo, desde Argentina, Uruguay y todos los que están y los que estuvieron participando y los que estarán mañana en la final. Pero eso no es excusa, o sea, que perjudica a todo el mundo no es una excusa para que nada cambie. No lo justifica. No lo justifica, como tampoco... No lo justifica. No, como tampoco importa demasiado, creo yo, que el momento en el que lo dice Marcelo Bielsa, independientemente si haya ganado o si haya perdido, yo creo que está tan harto de todas las cosas que le han ido pasando no solamente a Uruguay, sino a todo el resto de selecciones. Mira el discurso de Jesse Marsch, que fue prácticamente igual, pero mucho más elegante y mucho más comedido. O sea, al final, los entrenadores han llegado a este punto en el que están hasta las narices de tener que soportar esto solo porque los directivos reciben los checazos esos de 4 o 5 millones. Es que es eso. Ese es el gran problema. El dinero es la gran excusa para que todas las federaciones le digan a sus entrenadores: no levantes demasiado la voz, no vaya a ser que nos por eso quedemos esa sin imagen dinero. del cheque, la premiación. Pero espérate, y otra cosa, Bielsa tiene razón, y aquí voy a tirar una piedra a nuestro tejado, a nuestro invernadero, en lo de los periodistas. En este país hay muchos periodistas que dependen, su sustento de vida depende de que al soccer como industria le vaya muy bien, y no tienen la libertad que tenemos nosotros, que eso sí que es verdad, para decir las canchas son un desastre, es solo por codicia, etcétera, etcétera. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, que las canchas son un desastre y que todo está pensado simplemente para el tiquetaje. Déjame ir rápido con Richard Méndez, que dale. está ya fuera del estadio en Charlotte, acaba de cubrir, y de manera maravillosa. Richard, yo te quiero felicitar por la cobertura que has hecho de toda la Copa América. Nos da un orgullo tremendo que hayas estado primero cerca de Venezuela y después donde hayas estado has hecho un trabajo fabuloso. Primero felicitarte y después incluirte en esta conversación, porque tú has vivido justamente estas palabras de primera mano.
¿qué reflexión te deja a ti lo que acabas de vivir en primera persona, en el lugar de los hechos, en estas últimas 72 horas? Bienvenido. Un gusto como siempre, Mauricio. Gracias por tan lindas palabras. El saludo para él y para Alex, para Barak. A ver, en principio, y volviendo a lo que fue ayer esa conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, hay cosas que son verdad, hay otras que son medio verdades de Bielsa. Y hay otras que yo, y lo asumo responsablemente, tengo que criticarlas. Voy con esta primero, con esta última. Cuando Bielsa de inmediato te dice que el periodismo depende y que no se le puede hacer la pregunta que se le hizo, porque todo el problema explota con Bielsa en la tercera pregunta, cuando le dicen, ¿hay algún nervio por alguna amenaza con respecto a las suspensiones? Y es donde Bielsa dijo, la pregunta que me deben hacer es si nos han pedido disculpas a nosotros. Y ahí es donde empezó Bielsa a soltar las cosas que llevaba dentro, entiendo yo, hablando más desde el dolor que desde otra cosa. Es muy probable, como se quejó Argentina, como se quejó también Bielsa, que hubo canchas de entrenamiento que no servían, pero las que yo vi, por eso digo, esto no le pasó a todos, yo conocí las canchas de entrenamiento de México, las de Venezuela, las de Ecuador, las de Canadá y las de Jamaica, y sería yo muy irresponsable si yo digo que todas las canchas de entrenamiento eran malas. Las de estas 5 naciones que te mencioné estuvieron espectaculares. Entonces hay media verdad, tal vez él sí fue afectada Argentina, el estadio de Atlanta tenía dificultades, no estuve allí como para decir sí o no. Pero ciertamente lo que yo vi estaba en buenas condiciones. No puedo yo como miembro de la prensa internacional aceptar que un entrenador, ni un directivo, ni un dirigente, ni un representante de jugadores te marque una línea de lo que le vas a preguntar a alguien en una conferencia de prensa. Eso está mal y no es la primera vez que Bielsa lo hace. Ahora, los otros reclamos, el reclamo de la seguridad, completamente de acuerdo con Bielsa. El reclamo de los protocolos que no se cumplieron en el partido Colombia-Uruguay, completamente cierto y de acuerdo con Bielsa. Entonces, hay cosas en las que yo respaldo a Bielsa, pero hay otras en las que creo habló más desde el dolor, desde la bronca, desde lo que había sucedido, efectivamente, y trató de hacer ver como que todo estaba igual. Seguramente, y eso debe ser cierto también, debe haber alguna amenaza deportiva, porque cuando se te investiga y él siente que Uruguay está siendo mal investigado por los hechos después del partido entre uruguayos y colombianos, lo que sucedió en las tribunas, él debe sentirse notablemente afectado, porque ciertamente es una situación que se provocó en las tribunas y en la cual falló la seguridad del organizador, que no es Estados Unidos, del organizador que es CONMEBOL, no es los Estados Unidos, no tiene nada que ver con la organización de la Copa del Mundo. Sí. La organización de la Copa del Mundo es dentro de 2 años, y eso a lo que Bielsa ha debido referirse. Pero creo, repito, entiendo que desde el dolor comenzó a soltar una cantidad de cosas. Dijo, por ejemplo, que Estados Unidos, cuando vio sus intereses afectados, creó el FIFA Gate. No, el FIFA Gate no lo creó Estados Unidos. Estados Unidos investigó el FIFA Gate porque ciertamente le estaba afectando la candidatura para una Copa del Mundo, pero gracias a esa investigación se logró determinar la gran corrupción que había en FIFA y que había en CONMEBOL y que había en CONCACAF y que había en otras federaciones. Entonces, tan malo no fue. Hay cosas que se investigan y otras que no. Deben investigarse todas. Pero afortunadamente esa se investigó. Pero lo que está diciendo, lo que dijo Bielsa es que eso solo se empieza a investigar a raíz de que, y tiene toda la razón del mundo, a raíz de que Estados Unidos pierda en las candidaturas al Mundial de 2018 que va a Rusia y al 2022. Revisa, Alex, el video. Revisa el video y dice, Estados Unidos creó, en serio, revísalo. Sí, lo dice. Estados Unidos creó el FIFA Gate. Sí, con estas palabras que es un textuales. tema hasta medio de semántica, ¿no? Sí, creo que es un tema de semántica más o menos. Tú querías, vamos a pasar ya directamente con Richard al análisis también de la final. Argentina contra Colombia. Pero antes vamos a rematar, ¿verdad? ¿Quieres agregar algo sobre este tema nada una más? Una conclusión porque lo vemos todo el tiempo. Jugadores, entrenadores se quejan de la cantidad de minutos, del calendario, de cómo FIFA y sus intereses, UEFA y los suyos, los clubes, las pretemporadas, que es ridículo cómo no hay un minuto en el que haya un descanso por el bien del fútbol, no solamente por el bien físico de los jugadores, sino para que los entrenadores tengan que trabajar y mejoren la calidad del espectáculo. Pero estamos todos en esta rueda. Es muy cómodo decir la cancha está muy mal, es un desastre, utilizar los términos que utilizó Bielsa y tener razón, y a la vez
y eso es muy gráfico y qué bueno que lo resaltas, después recibir el cheque de 4 millones por los daños. Que esa es ¿no? la explicación, ya está. Por los daños, ahí está. Usted disculpe, ahí le van 4 millones de dólares. Los futbolistas, y es muy romántico, pero es real, los futbolistas tienen el balón. Los futbolistas son los que un día pueden decir, no jugamos. Y si no juegan los futbolistas, ¿qué va a pasar? Solamente en ese momento, si llega, se tendrá que rebalancear el fútbol. Pero mientras a los futbolistas les digas, mira, esto, pero... A cambio, aquí está tu tienes el cheque, claro. Sí, sí.